Ok, continuando con el tema de funciones, ahora vamos a pasar con el inversa. Ya como vimos la lineal y la cuadrática, entonces ya podemos hablar de la inversa. ¿Y qué significa función inversa? Prácticamente la palabra nos lo dice, ¿verdad? Es como lo contrario de lo que tenemos. Primero voy a definirles así, se los voy a hacer en modo resumen, igual como siempre hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque en el cole estos temas sí son muy larguitos y extensos, pero se los voy a resumir al máximo. Dame un segundo. Entonces, nada más les voy a dar así, primero la definición de función inversa. Por ejemplo, la función inversa, siempre hablando de generalizando f, ¿verdad? Se va a representar con f y esa rayita arriba. O más bien f a la menos 1. F elevado a la menos 1. Así es como se va a representar la función inversa. Entonces, ¿siempre es f? No, no siempre es f. Si estamos hablando de una función g, entonces va a ser g a la menos 1. Si es una función r, va a ser r a la menos 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde nace la función inversa? Si yo f normal, donde tengo el dominio de f y va al ámbito de f, entonces yo tengo un criterio de una función. Por ejemplo, mx más b, para hablar de una en específico. Esto es una función normal. A partir de aquí, yo puedo encontrar la inversa de esta función y lo represento como f a la menos 1. Y aquí es donde vienen los cambios. Ya voy a escribir ahora f elevado a la menos 1. Y a estos dos de aquí, al dominio de f y al ámbito de f, lo que vamos a hacer es invertirlos, como nos dice la palabra. Inversa, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es invertirlos. Ahora, en la función inversa, más bien va a ser de ámbito a dominio de f. Tal que f ahora inversa de x va a ser igual a mx más b. Entonces, prácticamente lo que hacemos es darle vuelta al dominio y al ámbito. Y ahora, el dominio de esta nueva función va a ser el ámbito de la original y el ámbito de la función va a ser el dominio de la original. Pero igual, esto va a ser el dominio y esto va a ser el ámbito de la inversa, ¿verdad? Lo que hace es cambiar el orden, pero ahora esto va a ser dominio y esto va a ser ámbito. Entonces, esto es nada más de que lo sepan, de que los dominios y el ámbito siempre se van a invertir de la original a la inversa. Se les va a dar vuelta. ¿Entendido? Chicas, Sí, véanlo así, escrito con palabras, por ejemplo. Perdón, con números. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función f que tiene de dominio a más infinito y se relaciona, por ejemplo, que su ámbito sea no, de, de 10 a más infinito, igual a f de x igual a 2x, entonces, aquí tenemos una f normal, ¿verdad? Esto es el dominio y esto es el ámbito. ¿Sí o no? sí, Chicas, sí. este es el dominio de f y este es el ámbito de f. Entonces, para yo poder encontrar la inversa de esta función, lo primero que vamos a hacer es darle vuelta a esto. F inversa va a estar ahora, y este ámbito pasa a ser el dominio, o sea, de 10 a más infinito, que va hasta, y ahora este dominio pasa a ser el ámbito de la función, de 5 a más infinito. Aquí no es un igual, aquí es un tal que, una coma, que f de x es igual, f inversa, perdón, f inversa de x va a ser igual, y ya esto cambia. Ahora aquí va a ser x medios, por ejemplo.
¿Y cómo llegué de ese cambio a este cambio? Hay una operación, hay una fórmula de cómo llegar de aquí a aquí, casi les entra en bachillerato. Entonces, de momento lo primero que quiero que me comprendan es que el dominio y el ámbito se invierten. ¿Eso sí queda claro? Sí. Listo. Ahora, entonces, quizás ustedes se pregunten, pero ¿cómo hacemos para darle vuelta a esto? Para que tenga sentido. Esto hay que darle vuelta para que tenga sentido. Por ejemplo, como vimos anteriormente, todos los elementos del dominio se tienen que relacionar con alguien del ámbito a partir de este criterio. Entonces, comenzamos con 5. 5 por 2, ¿verdad? Porque vamos a sustituir la X, que es 2, es 5, perdón. 2 por 5, 10. Ya lo tenemos aquí. El que sigue es 6. 6 por 2, 12. 12 está ahí adentro porque va de 10 a más infinito. Por eso es que lo ponemos a más infinito. Ahora, cuando le damos vuelta, más bien, tenemos que buscar algo que este 10 se me relacione con este 5. ¿Y qué es lo que hay que hacer? 10 entre 2, 5. Por eso a esto le dimos vuelta. Y hay una forma para darle vuelta, que así les preguntan en bachillerato. Entonces, ¿cómo vamos a calcular f inversa a partir del criterio de una función normal, de su función original? A mí me gusta hacerlo con pasos para que se lleve en orden. Entonces, el primer paso va a ser cambiar f de x por y. El segundo paso va a ser despejar la x. El tercer paso, cuando ya la x está despejada, va a ser intercambiar x con y. Y el último paso va a ser cambiar otra vez de nuevo y, pero ahora por f inversa, por f a la menos 1. Y también recuerde siempre invertir el dominio con el ámbito. Siempre tiene que recordar eso, invertir eso, el dominio con el ámbito. Yo lo voy a hacer con los pasos y escribiéndolo y todo para cuando ustedes trabajen lo recuerden, pero ya después ustedes lo hacen directo. Entonces dice que calculemos f inversa si f de x es igual a 2x más 1 sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder calcular ese f inverso? Lo primero que habíamos dicho, voy a escribirlo aquí, el primer paso era cambiar f de x por y. ¿Qué significa eso? Que en lugar de escribir este f de x, ¿cuánto vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a quitar este f de x, lo vamos a borrar. ¿Y qué vamos a poner según el primer paso? Una Y. Una Y, sí. Una y. Una y. Y es igual a 2x más 1 sobre 3. Lo único que hicimos fue quitar este f de x y poner y. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es despejar x. ¿Y qué significa despejar x? Dejarla solita. Vea que la x está aquí metida entre este montón de números. La idea es quitarle todos estos números y dejar a la x sola. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos mover de aquí para que la x me empiece a quedar sola? ¿Qué es lo primero que quitamos? La X. No, la x hay que dejarla sola, más bien. Tenemos que quitarle todo lo de alrededor. Cuando vamos a despejar x, y lo que la tenemos en una fracción, siempre lo primero que hay que quitar es lo de abajo, lo del denominador. Sí, siempre Sí. lo primero que hay que quitar es lo del denominador. Entonces vamos a quitar este 3. Ese 3, ¿qué le está haciendo? ¿Qué está haciendo? Multiplicando, dividiendo, sumando, restando. ¿Qué está haciendo ese 3 ahí en esta operación? Dividiendo. Entonces, ¿cómo va para el otro lado? A multiplicar. A multiplicar. Entonces nos va a quedar 3y igual a 2x más 1. Y cuando lo tenemos de esta forma, yo siempre le digo a los chicos, para que se les haga más fácil, siempre quítenle a la x lo que está más largo. ¿Y quién está más largo? ¿El 1 o el 2? El 2. No, el 2 está a la pura par. Véalo aquí. El 1.
El 1 está más largo, ¿verdad? ¿Sí lo ven que está más largo? Sí, sí. El 2 está pegaditico a la X y el 1 está allá al otro lado. Entonces siempre le quitamos lo que está más largo. Entonces vamos a mover este 1 para el otro lado de la igualdad. Ese 1 está sumando. ¿Cómo va para el otro lado? Restar. A restar. Entonces vamos a tener 3y menos 1. Va a pasar con rojito. Menos 1. Es igual a 2x. Voy a venirme a seguir resolviendo aquí arriba porque ahí ya no me cabe. Ustedes pueden seguir para abajo. Ahí están arriba, no. Tenemos que igualar en la altura. Ahí. Entonces, ya estamos casi terminando. Ahora sí, ¿qué nos falta para quitarle a la X para que nos quede solita? El 2. El 2. ¿Y el 2 qué le está haciendo a la X? ¿Qué operación? Multiplicar. ¿Cómo va para el otro lado? Dividiendo. Ahí. Esto es igual a X. Y aquí ya despejamos a la X, ¿verdad? Sí. Ahora vamos con el paso 3. El paso 3 dice que intercambiamos X con Y. ¿Qué significa que intercambiamos X con Y? Que aquí donde está la Y, vamos a escribir el X. Y aquí donde está el X, vamos a escribir la Y. ¿Sí o no? Sí. 3, y ahora no escribimos Y, escribimos X. Menos 1 sobre 2. Todo igual. Y en lugar de escribir X, ahora escribimos Y ahí al final. Y el último paso es cambiar de nuevo Y por F a la menos 1. O sea, vamos a quitar esta Y y vamos a poner F a la menos 1. F a la menos 1 de X. Voy a poner F a la menos 1 de X. Es igual a 3X menos 1 sobre 2. Voy de nuevo en modo rápido. Nos dan F de X, 2X más 1/3. Y lo que tenemos que sacarle es la inversa. Entonces, para sacarle la inversa, lo primero que vamos a hacer es a este criterio de aquí, cambiar el F de X por Y. Y ya lo hicimos aquí. Quitamos el F de X y pusimos Y. Y es igual a 2X más 1, todo sobre 3. El segundo paso es despejar la X, o sea, dejarla sola. Como está en una fracción, entonces siempre lo primero que tenemos que quitar es el denominador, lo de abajo. En fracciones siempre, para despejar la X, se quita lo de abajo. Entonces tenemos que Y es igual a 2X más 1/3. Al quitar este 3 que está dividiendo, va a ir a multiplicar al otro lado y nos queda 3Y es igual a 2X más 1. Ahora, como seguimos despejando a la X, tenemos que quitarle lo que está más largo. Y entre el 2 y el 1 está más largo el 1. Está más largo de la X. El 2 está a la pura par. Como el 1 está sumando, va a ir a restar. Entonces nos queda 3Y menos 1. Igual a 2X. Todavía la X no está solita. Tiene ese 2 a la par. Ese 2 está multiplicando a la X. Entonces, para que nos quede solito la X, vamos a quitar ese 2 que está multiplicando. Como está multiplicando, va a ir al otro lado a dividir. Entonces aquí ya lo pasamos a dividir. Y nos quedó 3Y menos 1, todo sobre 2, igual a X. Como tercer paso, teníamos que intercambiar la X y la Y. O sea, esta X ponerla aquí y esta Y ponerla aquí. Que fue lo que hicimos aquí. Lo marcamos con rojito para saber el cambio que hicimos. En lugar de Y, escribimos X. En lugar de X, escribimos Y. Y ya cuando estamos aquí, lo único que vamos a hacer es quitar la Y y poner ahora F a la menos 1 de X, que está aquí. F a la menos 1 de X es igual a 3X menos 1. Se puede poner adelante, no importa. Vean que la Y estaba atrás, pero como es una igualdad, se puede poner adelante.
Ahora sí, vean. Aquí dice que si f va de 0 a más infinito, como dominio, y su ámbito es de -1 más infinito, y f de x está dado por x al cuadrado menos 1, calcular f inversa de -1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según los pasos, aquí yo solo voy a poner ahora paso 1, ya ustedes saben qué es todo eso. Paso 1, para no seguir copiando todo, es intercambiar f de x por y. Entonces, voy a escribirlo con rojo. En vez de escribir este f de x, porque lo estoy tapando con esto, en vez de escribir este f de x, vamos a cambiarlo por una y. Y lo demás lo copiamos igual. Es igual a x al cuadrado menos 1. Cuando hacemos ese cambio, continuamos con el paso 2. Y el paso 2 es despejar la x. O sea, quitarle todo de alrededor. ¿Qué es lo primero que le quitamos? ¿La potencia o el -1? ¿Qué está más largo? -1. El -1. Que está restando. ¿Cómo va para el otro lado? A sumar. A sumar, ¿verdad? Voy a poner con verdecito. Está para allá. Más 1. Eso es igual a x al cuadrado. Ahora, la x tiene que estar completamente sola. ¿Está sola esta x o tiene algo? La potencia. La potencia. ¿Y ustedes saben quitar potencias en ecuaciones? Se cancela. En raíz. En raíz. Lo que tengo que hacer es meter una raíz aquí. Si yo hago esa raíz, entonces se me cancela el 2. Pero lo que yo hago de un lado de la ecuación, lo tengo que hacer del otro. Si yo puse aquí una raíz, ¿qué tengo que hacer del otro lado? Poner una raíz también. Poner una raíz también. Entonces, si yo pongo esa raíz, aquí me va a quedar y más 1 en raíz cuadrada es igual a x. Ya hemos despejado la x. Sigue ahora el paso 3. El paso 3 era intercambiar la x con la y. O sea, nos va a quedar raíz cuadrada de x más 1 igual a y. Y luego sigue el paso 4, que el paso 4 era cambiar la y por f a la menos 1 de x. O sea, f a la menos 1 de x es igual a x más 1 en raíz cuadrada. Y respetando lo del dominio y el ámbito y todo eso, vamos a escribir la respuesta final. Entonces, en la función inversa se intercambian. Ahora, el dominio, vamos a escribir aquí, f inversa va a estar dado y el dominio va a ser de -1 a más infinito. ¿Qué se relaciona? Ahora para acá, con 0 más infinito. Tal que f inversa de x es igual a raíz cuadrada de x más 1. Lo único que hicimos fue darle vuelta a estos dos y escribir la respuesta que obtuvimos. Con esto ahí tiene un poquito de señal. Entonces, les comentaba que si se me pega me avisan, ¿verdad? Porque como no estoy conectado con la red de siempre, entonces hay posibilidades de que se me esté pegando. Bueno. Entonces, intervalos donde f tenga inversa. ¿Y por qué lo vamos a dividir en intervalos? Porque para que una función tenga inversa, tiene que cumplir ciertas características, y es que sea biyectiva, pero esos son temas que nosotros no tenemos que ver. Entonces, no todos los intervalos de una función van a tener inversa, porque si vieron ahorita lo que hicimos al principio de intercambiar el dominio con el ámbito para que la función pudiese tener inversa, no lo cumplen todas. Por ejemplo, si yo tengo una parábola
cóncava hacia abajo, como esto que les acaba de dibujar en la pizarra, entonces vean que el ámbito va a venir de menos infinito hasta el punto de aquí, que era el máximo en Y. Y el dominio, para esta parte de aquí, me van a dar unos números y para aquí me van a dar otros números. Entonces, esta función no va a tener inversa en todo su dominio. Hay que partirla. Hay que partirla a la mitad. Si la partimos a la mitad, entonces una parte va a tener inversa y la otra parte va a tener inversa. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular o ver dónde es que la función tiene inversa en la gráfica? Ustedes lo único que tienen que hacer es ver los intervalos, porque lo que le dan a son gráficas. Y ustedes tienen que ver que los intervalos que les dan siempre sean crecientes o decrecientes. Nada más. Solo este intervalo me van a cumplir que tenga inversa. ¿Entendido? Vean que aquí es solamente creciente, solo este pedazo tiene inversa. Luego, aquí es decreciente, solo este pedazo tiene inversa. Si la función tiene cosas como esta, los intervalos que se le dan tienen creciente y decreciente al mismo tiempo, no tiene inversa. Si la función es constante, no tiene inversa. Si la función tiene creciente y constante al mismo tiempo, tampoco tiene inversa. O si tiene decreciente y constante al mismo tiempo. Estas de aquí no tienen inversa. ¿Comprendido? Ok, solo puede Solo ser los uno, intervalos. creciente o decreciente. ¿Cómo? Solo puede ser uno, creciente o decreciente prácticamente. Solo puede ser creciente o decreciente. No puede tener combinaciones ni ser constante. Entonces, en Bachi le dan una gráfica de una función a ustedes y esa función que les dan, les dicen cuáles de los siguientes intervalos tendrían inversa, cuál pedacito de la inversión de la función tiene inversa. Entonces, ustedes tienen que ir viendo si los intervalos que dan son solamente crecientes o decrecientes, porque les pueden dar un intervalo que tengan un pedacito creciente y un pedacito decreciente. Y ahorita lo vamos a ver con la práctica en el examen. Entonces, hasta aquí quedaría la teoría que vamos a ver. Vamos a empezar a resolver ejercicios del examen de Bachi, con todo lo que hemos estudiado. Como les dije, van a haber preguntas que nos vamos a estar brincando. Ahí les ponemos el asterisco y las vamos a resolver cuando hagamos el siguiente tema. En esta primera parte nos va a tocar brincarnos esta segunda pregunta. Entonces, dice, para responder las preguntas 1, 2 y 3, considere las siguientes representaciones referidas a las funciones f y g. Entonces, aquí tenemos la función f y aquí tenemos la función g. Dice, ¿cuál es el valor de f de menos 2? Bueno, el valor de f de menos 2 corresponde a, esto fue lo que vimos al puro principio, cálculo de imágenes y preimágenes. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo calculamos el valor de f de menos 2? Lo que hacemos es buscar en la gráfica, por ejemplo, este menos 2, ¿qué es? ¿Una X o una Y? Una X, creo. Una X. ¿Por qué es una X? Porque recuerden que la función se escribe de la forma f de x igual a algo. Siempre dentro del paréntesis va a haber una X. Entonces, aquí dentro del paréntesis nos están diciendo menos 2. Nos vamos a venir a la gráfica y ¿a quién vamos a buscar en X? A menos 2, que está aquí. Ahí está el menos 2. ¿Sí lo ven? Sí. Y ese punto, ¿con quién se relaciona? El menos 2, ¿con quién se relaciona? Con menos 3 en Ustedes Y. buscan la función. ¿No? No. ¿Dónde toca la función? Ahí, ¿verdad? Ahí. Y entonces me voy para Y. ¿Dónde queda? Menos 1. Menos 1. ¿Sí, quién? Sí, ya entendí. Es que pensé que tenía que seguir al siguiente. ¿Segura? Pensé que tenía que seguir al siguiente punto. ¿No es que para abajo no hay más puntos?
El del menos ¿Ves? 3. Se estaba Pero guiando está el otro, con la línea. ese está en -1. No, no, yo bajo en línea recta, ¿verdad? Entonces, Ok, ¿entendido esa? sí. El 2 no lo podemos hacer porque la composición es el tema que sigue, que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces voy a bajar y vean la siguiente pregunta, qué bonita. Dice, un intervalo del dominio de la función donde tenga inversa corresponde a... Entonces, vean que nos están diciendo un intervalo donde f tiene inversa. Tenían que cumplir algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El primer intervalo que nos dan es de -2 a 0. Voy a borrar esto y nos vamos a ir ahí arriba a ver qué pasa con eso de -2 a 0. Entonces, de -2 a 0. Venimos aquí en X que comienza en -2 y que termina en 0. El 0 está aquí, ¿verdad? En ese punto que acaba de poner. Ahí. Ajá. Sí. Y bajamos donde esté la función. Entonces, les pregunto, ¿el intervalo que queda de función tendrá inversa? ¿Qué está haciendo esa función? Está creciendo, decreciendo, solo decreciendo, es constante. Ahí en ese pedacito de -2 a 0. ¿Qué está haciendo? Decreciendo. Creciendo, sí. Aquí está decreciendo. Y después, Creciendo. creciendo. ¿Verdad? Porque es todo este pedacito, vea, que viene decreciendo y luego creciendo. Entonces tendrá inversa ese pedacito. No. No, ese pedacito no tiene inversa. Entonces voy a bajar. Aquí esto se va a estar bajando y subiendo, lo que voy a escribir. Entonces, voy a escribir con otro color. Crece y decrece al mismo tiempo. Entonces, no tiene inversa. Vamos a ver el siguiente. El siguiente dice que de -2 a 2. Vamos a ver. -2 a 2. Está de aquí hasta aquí. Toda la función que nos queda ahí, bueno, hasta abajo, ¿verdad? Todo este pedacito de aquí. ¿Tiene inversa? No, es constante. No, ¿verdad? No, no es constante. No. Vea que primero decrece y luego crece. Ah, ok. Sí, Sí, sí. sí. Listo. Entonces, este segundo tampoco tiene inversa. ¿Por qué? Porque también crece y luego decrece. Entonces no nos sirve. Vamos con el siguiente, de -5 a -2. Vamos a ir a revisar de -5 a -2 qué pasa. Como es en el eje X, ¿verdad? Ustedes ven que llega a -3. Pero ustedes saben que después del -3 sigue el -4. Y después del -4 sigue el -5. Y el -5 está como por aquí. Entonces, de -5 a -2, que es todo esto de aquí, ¿tendrá inversa? No. ¿O cómo Es es esa función ahí? constante. Es constante. Entonces, ¿tendrá inversa? No. No. No, ¿verdad? Porque como es constante, vamos a escribirlo aquí, constante. Entonces, no. Las constantes no tenían inversa. Vamos con el último, que es de -2 a -1. Y veamos de -2 a -1. De -2 comienza ahí y -1 termina ahí. Sería este pedazo de aquí. ¿Tiene inversa ese pedazo de ahí? Sí. 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 ¿Por qué sí? Porque solo decrece. Porque solo decrece. Correcto. ¿Vieron que es fácil en la gráfica? Sí, es más fácil en la gráfica. Decrece. Solo decrece. Entonces, opción correcta, la D. Me avisa. Ya. Sí, señor. Ok, vean. Vean esta. Nos están diciendo, si la inversa de la función f, y nos dan f de x es igual a -x² más 3,
corresponde a f inversa de x igual a ax más b, entonces se cumple que, y aquí nos dan valores de a y de b, o sea, tenemos que encontrar cuánto vale esta a y cuánto vale esta b. Y nos están pidiendo que sea la inversa. La inversa, entonces nos están dando la original. La original es esa que está ahí. Entonces, el primer paso, se cambia f de x por y. Y eso es igual a menos x medios más 3. Chicas, a comparación del primer ejemplo que habíamos hecho, ¿se acuerdan que la fracción era para todo el número de arriba? Ajá. ¿Esta fracción es para todo el número de arriba o solo para la x? Solo para la X. Solo para la x. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién está más largo de la x? ¿El 2 o el 3? El 3. 3. El 3. Cuando la fracción no es para todo el número y es solo para la x, ahí yo no puedo quitar primero lo de abajo. Yo quito lo de abajo cuando la fracción es para todo. Entonces, lo primero que vamos a quitar es ese 3 que está sumando. ¿Cómo va para el otro lado? A restar. Y menos 3 es igual a menos x medios. Ahora sí, ya podemos quitar el 2. El 2 está dividiendo. ¿Cómo va para el otro lado? A multiplicar. A multiplicar 2 por y menos 3 es igual a menos x. Ahora, aquí pasa algo muy interesante. Esta bachi se las puso bien bonita, bien rudita. Entonces, pasa algo interesante. La x está negativa. Y la x no puede estar negativa. Recuerden que tiene que quedar totalmente solita. ¿Ustedes saben qué tienen que hacer para quitar este menos de la x? Y no sé si se meterá en raíz o si solo se cancela. Lo Se manda fácil. para el otro lado, el menos. Sí, nosotros metemos en raíz solamente cuando tiene potencia. El menos, cuando la x tiene un menos solito, lo que hacemos es pasarlo para el otro lado. Entonces nos va a quedar menos 2, que me va a multiplicar a y menos 3, igual a x. Ahora sí, vamos a hacer esta multiplicación de aquí. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacer distributividad? No. Cuando un número o una letra multiplica un paréntesis, se hace una distributividad. Significa que este número me va a multiplicar a cada uno de los miembros del paréntesis. Entonces, ¿cuánto es menos 2 por y? Sería 11, Menos 2y. 11,66. No, menos 2 por y es menos 2y. Ah, bueno. Y luego venimos aquí. Menos 2 por menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 6. No, 6 positivo. ¿Pusiste los dos menos? Menos 2 por menos 3. Es positivo. 6. Igual a x. Y ahora se intercambian la y y la x, ¿verdad? Y ahora sí, no es necesario ponerlo de f inverso. A partir de aquí, ustedes pueden ver el valor de a y b. ¿Cuánto vale a? Menos 2. ¿Y cuánto vale b? 6. 6. Y aquí está la respuesta correcta, la de a es menos 2 y b es 6. Vea que en este no pasó lo de ahora, que se cambiaban los números y al otro se le ponía menos. Nos quedó totalmente diferente. Sí, yo soy muy lerda, vieras.
No. Vamos a trabajar con eso. Vean esta de aquí, que esta va con la definición de función inversa. Dice, vean que se ve mucha cosa, pero al final es algo mínimo. Dice, f es una función que está dada de 0 más infinito y va de 0 más infinito. Con f de x y x. Entonces, la gráfica de la inversa de esta función. Entonces, recuerden que la gráfica de la función, el dominio, el ámbito y todo eso se lee en la gráfica. Entonces, vean que nos están dando f. Nosotros necesitamos, si esto es f, esto que está aquí, ¿qué sería? ¿El dominio o el ámbito? El Dominio. El dominio. Y esto de aquí sería, entonces, el ámbito. Df. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el dominio y el ámbito de la f inversa? Darle vuelta. Darle El vuelta, ámbito ¿verdad? pasa De a pura ser el casualidad dominio. en este. ¿Cómo? El ámbito pasa a ser el dominio y el dominio el ámbito. Correcto. Este ámbito ya pasó a ser el dominio, ahí de 0 más infinito. Y este dominio pasa a ser el ámbito. Lo voy a poner aquí abajo, de 0 más infinito. De pura casualidad, en este ejercicio son los mismos. Entonces, ustedes se van a venir a la gráfica a ver cuál cumple eso. Que comience en 0 y vaya a más infinito. El dominio, vamos a ver. Este dominio va de 0 a más infinito. Dominio. Comienza en 0 y va a más infinito, ¿verdad? Ahí sí vamos bien. Sí. Sí. Por el momento esa. Vamos a buscar el ámbito ahí. Dice que el ámbito es de 0 a más infinito. Y este ámbito va de 0 a más infinito. Sí. ¿Segura? Ah, no, porque es en Y. Es en Y, pero No. aparte que es en Y, vea que este como que se inclina un poquito. O sea, va a tener aquí una Ujú. barbera. No parece que va para arriba, sino que va como en dirección a X. ¿Sí ve que va como en dirección a X? Ujú. Sí. Entonces, ese no lo Sí. cumple. Veamos la B. Dominio. De 0 a más infinito. Sí. No. Sí. Sí. Bueno, es que va en el ámbito. ¿No? Estoy mal. No, Es que dominio. una Vea que consultita ahí. en el eje X. Ajá, dime. Digamos, ajá, la flecha también puede ir para arriba. Y es que yo tengo entendido que así es más que todo en Y. O en X también se puede representar así. Ok, como esto que hicimos aquí, que tiene una barrera, entonces no puede ir a más infinito. Solo en X, en Y no. Pero la pregunta que me estás haciendo es que si esta barrera que yo puse aquí, la puedo poner aquí. Algo así. No puedo poner la barrera aquí porque entonces ya dejaría de ser función. Ah, ok. Entonces, para acá nunca va a tener esa barrera. Para acá significa que siempre se va a ir extendiendo hacia X. Porque si se va en una línea recta para arriba, entonces deja de ser función porque va a tener una misma imagen aquí. Y no se pueden repetir, ¿se acuerda? Que no pueden ser, que si yo pasaba una línea vertical, no podía tocar en más de 2 puntos la función. Ajá. Entonces, por eso no se puede ir en línea recta para arriba. Aquí, aunque parezca que va solo para arriba, ella sí va a ir un poquito inclinada. Ok. Entonces, aquí va subiendo y va subiendo y va subiendo a más infinito. Entonces, el dominio sí se cumple, que va de 0 a más infinito. Aunque parezca que va solo para arriba, nosotros sabemos que va para más infinito. Ahora dice aquí que el ámbito es de 0 a más infinito. Y ese ámbito es de 0 a más infinito. Sí. Sí. Ese sí es de 0 a más infinito. Aquí está la respuesta. Analicemos la C para que vean. ¿Cumple que el dominio es de 0 a más infinito? No, a menos infinito. Viene de menos infinito a 0. Ya por eso no nos sirve. Y esta sí cumple que el dominio es de 0. No, no cumple. Es a menos infinito. No, sí cumple, que va para más infinito, porque va para allá. El dominio sí va de 0 a más infinito, porque yo sigo sacando imágenes para allá. Pero lo que no cumple es el ámbito. El ámbito va de 0 a más infinito. ¿Cuál es el ámbito de esta?
No, porque El quedaría ámbito se lee en el eje Y. sí, está en Vendría de negativo. menos infinito. De Ujú. menos infinito a 0. Ya con eso no se cumple. Vamos al examen, hacemos algo. Ya. Sí. Vean esta pregunta 6. Vean. Dice, sea la recta que está dada por la recta y igual 3x más b. Si 1, menos 6 es un punto que está dentro de esta recta, entonces, ¿cuál es la intersección de la recta con el eje Y? Ustedes recuerdan que la intersección con el eje Y lo hacíamos con una fórmula. Como es una función lineal, vean que es una función lineal, ¿verdad? Y igual 3x más b. Como es una función lineal, la intersección en el eje Y va a ser 0, b. Y nosotros lo único que hacemos es cambiar el valor de b. Ah, pero vean que aquí tenemos b, no tenemos un número. Nos va a quedar lo mismo. Tenemos que averiguar este b de otra forma. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el criterio de la función, que y es igual a 3x más b. Y nos están dando un par ordenado. Si nos están dando un par ordenado, ¿cuáles letras tiene este par ordenado? X y Y. Bien. X y Y. Entonces vamos a sustituir esas X y Y. ¿Cuánto vale Y? Menos 6. Menos 6. Eso es igual a 3. ¿Y cuánto vale X? 1. Seguro quiere. 1 más B. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Pero digamos, estoy pensando, digamos, en las prácticas y todo eso, porque esa otra está larguísima. Ahora sí, entonces, vamos a escribir la ecuación que acabamos de encontrar en la calculadora. La ecuación que teníamos, ¿cuánto valía Y? Menos 6. Menos 6. Y eso es igual. Como vamos a escribir una ecuación, escribimos esto igual de aquí. Eso es igual. Sigue 3, que me multiplica a X. Pero en X teníamos valor, que era 1, ¿verdad? Sí. Más B. Y recuerden que todas las ecuaciones aquí, como no tenemos las otras letras, siempre vamos a usar X. Entonces, alfa X. Esta X es B, ¿verdad? Va a ser nuestra variable. ¿Entendido? Sí. Y lo que vamos a resolver es una ecuación normal. Shift, calc. Esta no es la respuesta. Shift, calc y después igual. ¿Cuánto nos dio? Menos 9. Menos 9. Entonces, nos vamos a cambiar al examen. Y nos dio, voy para que nos dio en la ecuación, cuando lo sustituimos, nos dio menos 9. Entonces, que B era menos 9. Entonces, es el par ordenado 0, menos 9. ¿Está la respuesta? Sí, así. La C. La C. Entonces, vean la siguiente pregunta. Dice, considere las siguientes proposiciones de la recta dada por Y igual 4 menos 2X. Esto que tenemos aquí es una función. Recuerden siempre que f de X es lo mismo que Y, ¿verdad? Entonces yo puedo quitar esta Y y poner f de X. F de X. Y para no equivocarnos, nos vamos a poner en orden. Después de f de X en las lineales, recuerden que las lineales son AX más B. Primero está el término que acompaña a la X. Y aquí está primero el término que acompaña a la No. X. No. Está de segundo, lo vamos a poner de primero. Entonces nos va a quedar menos 2X más 4. Ahora sí, vean lo que nos preguntan. Siempre les recomiendo que lo traten de acomodar para que no nos perdamos. Vean lo que nos preguntan. La pendiente de la recta es 2. Recuerden que la pendiente era M. Yo no sé por qué les puse a M aquí.
mx más b. La pendiente de la recta es m. Entonces, ¿cuánto vale m en esta función de aquí? Menos 2. Menos 2. Entonces, ¿la primera es verdadera o es falsa? Falso. Falsa, ¿verdad? Esto es falso. Dice, la intersección en el eje X es 2,0. Y la intersección con el eje X lo hacíamos con una fórmula. Ay, perdón, ¿Cuánto ya me vale perdí en B? esa. Ok, voy de nuevo. En la primera, Sí, ok. Lo que hicimos fue acomodar esta función de aquí en el orden que siempre lo trabajamos, con la X de primera. Entonces, lo que hicimos fue pasar este menos 2X al principio. Menos 2X más 4. ¿Cuánto vale M en esta función? menos 2. Menos 2, ¿verdad? Porque es el que acompaña a la X. Entonces, como M vale menos 2, la primera proposición nos dice que la pendiente es lo mismo que M, ¿verdad? Nos está diciendo que la pendiente es 2. ¿Y eso es falso o es Sí, es verdadero? falso. Ya. Gracias. Es falso. Con gusto. Ahora vamos con la intersección en el eje X. La intersección en el eje X, primero vamos a averiguar cuánto vale B en la función. ¿Cuánto vale B? 4. 4. Y si nos venimos entonces a la intersección con el eje X, teníamos una fórmula, que era menos B sobre M, coma 0. Respetamos el menos de la fórmula. ¿Cuánto vale B? 4. 4. Sobre M. ¿Cuánto vale M? Menos 2. Menos 2. Y esto, coma 0. Y si nos vamos a la calculadora y metemos este dato, ¿cuánto nos queda? 2. 2. 2,0. Entonces, la segunda es ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Entonces, de las anteriores, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 2. Solo la La opción 2. correcta, la D. ¿Ya vieron donde sí estamos haciendo el análisis aquí en Bachi? Papá. Y no está tan difícil. No, eso no. Voy a borrar y ustedes lo copian del video. Entonces, vean esta que linda. Dice, si el punto máximo, aquí está la palabra clave, el punto máximo de la gráfica de una función cuadrática corresponde a 1,2, entonces, ¿cuál es su ámbito? Como estamos hablando de un punto máximo, ¿es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Hacia abajo. Cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un máximo que está aquí. Y ese máximo es 1,2. Nos están pidiendo el ámbito de la función. El ámbito se lee en el eje Y, de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensaría el ámbito de esta función? De menos infinito. De menos infinito, ¿verdad? Porque comienza de abajo para arriba, comienza menos infinito. Entonces, como comienza menos infinito, si vemos las respuestas, ya descartamos la C y la D. Ahora, de menos infinito. ¿Y qué habíamos dicho con el punto máximo? ¿Cuál usábamos? ¿El X o el Y? El, El Y. ¿El ámbito en cuál eje se lee? El Y. el Y. Entonces, como el ámbito se lee en el eje Y, ¿cuál usamos? ¿El X o el Y? El Y. 2 en este caso. El Y, ¿verdad? Como es ámbito, todo es con Y. La lectura es en Y y el par ordenado en el vértice o en el máximo es el Y. Opción correcta, la B.